Jesucristo, Señor, les bendiga a más almas del Señor. En esta ocasión tenemos esta hermosa Biblia para revisión. Esta Biblia es conocida como la Biblia del Cántaro, porque contiene su cántaro. Ahorita voy a dejar las imágenes más cercas. Esta es la primera revisión de la Biblia del oso que tenemos por acá. Esta Biblia ya hicimos la review. Te dejo aquí el link para que vayas y la veas y la disfrutes. Acompáñame en este video para ver y analizar esta hermosísima Biblia, que es la revisión de Cipriano de Valera a la Biblia del oso. Y esta Biblia se publicó en 1602. Aquí tenemos esta hermosísima y bellísima Biblia presentada en esta caja para protección. No tiene nada más que el logo en la parte frontal. Se abre, tiene su solapa imantada. Tenemos por aquí un estudio introductorio. Al igual que la Biblia del oso, viene en su caja protectora. Esto lo ponemos por acá. Retiramos la caja protectora. Y aquí está esta hermosa y bellísima Biblia. Te voy a poner el estudio introductorio simplemente para que veas el logotipo. El logotipo de esta Biblia es muy característico. Se llama la Biblia del Cántaro porque contiene este cántaro. Hace referencia al versículo de la Biblia que es 1 Corintios 3:6, que dice: yo planté y Apolos regó, mas Dios es el que da el crecimiento. Entonces, de una manera alegórica, sería el apóstol Pablo que está sembrando, sería Apolos que está regando y tiene un cántaro en la mano, y de ahí viene su nombre. Mas sin embargo, Dios es el que da el crecimiento, por eso el árbol está crecido. Y aquí abajo tenemos el logotipo de Cipriano de Valera, que dice ahí Biblia Valera. Entonces, esta es la portada. Sus medidas son 30.5 centímetros de alto, es una Biblia muy alta, 20 centímetros de ancho, lo normal. De canto tenemos 5.5 centímetros. Aquí tenemos el lomo, como dice Sagrada Biblia, Cipriano de Valera, 1602. Parte posterior, de igual manera el logotipo del cántaro. Esta Biblia sola pesa 2 kilos 440 gramos y con la caja pesa 3 kilos 200 gramos. Es una Biblia muy alta y es una Biblia muy pesada. Para que te des una idea, la vamos a comparar con una Reina Valera 60. Para que te puedas dar una idea. Esta es una Biblia más ancha y pues bastante más alta. Si la comparamos del canto, pues es más ancha todavía. La hoja esta es una hoja muy gruesa. Esta es una Biblia pues que muy probablemente tengas en tu casa. Ya después las analizaremos estas. Vamos a proceder a abrirla. Tenemos el logotipo nuevamente. La guarda frontal. Tenemos una página de cortesía. Tenemos la anteportada que dice Sagrada Biblia Cipriano de Valera. Esta es la portada actual. Dice Sagrada Biblia, traducción de Casiodoro de Reina 1569, revisión de Cipriano de Valera 1602. Te lo voy a estar dejando ahí más cerquita las fotos para que lo veas. Si no lo sabías, a partir de aquí las Biblias se empiezan a llamar Reina Valera. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer las revisiones de estas Biblias, debido a la primera traducción de la Biblia completa al castellano, realizado por Casiodoro de Reina, y el primer revisor de esta Biblia, que es Cipriano de Valera. Entonces, por eso se llaman las Biblias Reina Valera. Este es un facsímil, copia del original, publicado por la Sociedad Bíblica. Tenemos la página de créditos y legales, y esta es la portada original que se publicó en 1602. Dice: la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Nota cómo la J todavía no existía. Segunda edición, así le puso Cipriano de Valera. Revista y conferida con los textos hebreos y griegos y con diversas traslaciones por Cipriano de Valera. Aquí el logotipo de la Biblia del Cántaro. Y el versículo, al igual que en la Biblia del oso, la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 40:8. ¿Te acuerdas que en la Biblia del oso le faltaba el 8? Pues aquí sí lo tiene.
Esta obra fue publicada en Ámsterdam en casa de Lorenzo Jacobi en 1602. Tenemos la exhortación al cristiano lector a leer la Sagrada Escritura, en la cual se muestra cuáles sean los libros canónicos o Sagrada Escritura y cuáles sean los libros apócrifos. Más adelante voy a sacar un video explicando cómo Cipriano de Valera, con sus argumentos, él dice que los libros que no son canónicos son deuterocanónicos y él les llama apócrifos. En la Biblia del Oso estaban acomodados tal como la Septuaginta o como la Vulgata Latina, mas sin embargo él en esta ocasión, él los agrupó y los aventó entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Él no los quitó. Hay quienes piensan que él fue el que los quitó, Cipriano de Valera, mas sin embargo él los quitó. Simplemente los aventó al final del Viejo Testamento y antes del Nuevo. En breve resumen, aquí habla de, por ejemplo, habla de los padres de la iglesia, de cómo Crisóstomo en su tercer sermón, él exhorta a todas las personas a leer la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, Cipriano de Valera dice en su introducción: a nuestro buen Dios y Padre, que tanto desea y procura nuestra salvación, y que ninguno de nosotros se pierda por ignorancia, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad, y que así seamos salvos. Nos manda muy expresamente, y no en un lugar, sino en muy muchos, que leamos la Sagrada Escritura, que la meditemos, que la escudriñemos y rumiemos. Al igual que los animales que rumian, que comen la comida, la mastican, la tragan y después la regresan para seguirla masticando. Al igual es la exhortación de él, que nosotros estemos siempre analizando la Biblia, siempre estudiando la Biblia. También habla de los padres de la iglesia, de Crisóstomo, como en su tercer sermón invita él a leer la Sagrada Escritura para todas las personas, en todos los idiomas, en todos los lenguajes. Te voy a leer una parte de lo que dice Crisóstomo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbre para mis sendas. Y al principio del Salmo había preguntado David: ¿con qué limpiará el mozo su camino? Quiere decir, ¿cómo vivirá la juventud en limpieza y en temor de Dios? Responde el mismo David: cuando guardares tu palabra. Pregunto yo ahora, dice Crisóstomo, ¿cómo guardará o el viejo o el mozo la palabra de Dios? ¿O cómo les será la lumbre en sus caminos, cuando no conocen ni saben qué cosa sea, cuando no la leen ni la oyen a otros leer, cuando no la rumian ni meditan ni invocan al Señor, que les alumbre en su entendimiento para entenderla? En resumen es lo que dice él, la invitación de leer la Sagrada Escritura. También habla de varios autores, de cómo ellos han traducido la Sagrada Escritura en tiempos pasados a lengua común. Por ejemplo, tiene que Jerónimo la tradujo a su lengua materna, que era la dalmática. Juan Crisóstomo la tradujo a la lengua armenia. Ulfilas, obispo godo, la tradujo a la lengua gótica. Juan, obispo de Sevilla, la tradujo a la lengua arábiga. Metodio en eslavónica, etc. En tiempo de El Testano, que reinó en lo que ahora llamamos Inglaterra, hará unos 900 años, es decir, alrededor del año 700 después de Cristo, la Biblia se tradujo al lenguaje británica. Entonces, esos son algunos ejemplos que él da, y vienen más, ¿verdad?, de cómo la Sagrada Escritura siempre se ha traducido a lenguas comunes. Habla de, por ejemplo, de la Biblia Complutense, que esa fue dividida en 6 tomos. El Antiguo Testamento pusieron el texto hebreo y la palabra caldea, cada una con su versión latina. En el Nuevo Testamento pusieron el texto griego con su versión latina. Entonces, ¿por qué en aquel entonces sí estaba autorizado y hoy en la actualidad no? En la actualidad estamos hablando de 1602. Habla de las prohibiciones de traducir la Sagrada Escritura, en aquel entonces por la Biblia Católica, y de la Inquisición. Al igual que Casiodoro de Reina, pues él exponía su vida para traducir la Sagrada Escritura a lengua castellana, que es nuestro idioma. Sin embargo, pues él lo hacía por meramente el amor de Dios y dar a conocer la Sagrada Escritura para que tú y yo tengamos la Biblia en nuestras manos. No es como ahora que salen versiones y versiones y versiones simplemente por moda o porque cada denominación y religión tenga pues su Biblia, ¿verdad? Habla de los libros apócrifos, como te comenté. Da él argumentos de cómo se determina un libro apócrifo y tiene sus puntos de vista, ¿verdad? Ya los veremos en el próximo video,
que me parecen muy interesantes. Habla del nombre de Dios, cómo él da argumentos de cómo sí el nombre de Dios se debe de pronunciar y cómo lo pronunciaban en el Antiguo Testamento. Además, él también incluye la amonestación de Casiodoro de Reina, el primer traductor de la Biblia, que es la Biblia del Oso. Él la incluye aquí, él no la quitó. Pasamos a esta parte y él incluye aquí un índice, ¿verdad? Dice los nombres de todos los libros de la Biblia y cuántos capítulos cada uno tenga y en qué folio cada uno comience. En aquel entonces las Biblias no eran por páginas como en la actualidad, sino era por folios. En este caso, por ejemplo, sería el folio 1, no lo ponen porque es la portada, folio 2, folio 3, etcétera, ¿verdad? Es por folio, no por página. En este caso vemos el primer libro de Moisés, aquí le llama Moisés, no le llama Moisés. Dice, primer libro de Moisés, llamado comúnmente Génesis. Da una muy breve introducción a este libro. Aquí en esta parte, antes de empezar la Sagrada Escritura, él lo divide en partes para saber de qué habla. Es como un breve bosquejo de cómo se está dividiendo este capítulo, ¿verdad? Vamos a leer este versículo tan interesante que me parece en esta Biblia y en la del Oso también. En Génesis 1:1, notemos como su palabra capital muy grande, dice en el nombre del Señor Jesucristo, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Nótese que no dice creó, sino hizo crió. En aquel entonces esa palabra significaba crear, mas sin embargo pues ya está en desuso, ya se actualizó. Dice nuevamente, en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desadornada y vacía. Nota que en tu Biblia dice desordenada, aquí dice, y la tierra estaba desadornada, al igual que Casiodoro de Reina en 1569, Mora y Prat en 1865 la traducen así, y la tierra estaba desadornada. A mí me llama mucho la atención porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Y lo vemos aquí mismo en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un orden. Primero creó Dios los cielos, después creó la tierra. Entonces, ¿por qué sería de desorden? Ponme ahí en los comentarios qué es lo que piensas acerca de este versículo. ¿Cuál es la verdadera traducción o tú qué es lo que opinas? Dice, continuamos nuevamente, y las tinieblas estaban sobre el haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Si te fijas, al ser una Biblia muy alta, llega hasta el segundo capítulo, la primera página, o en este caso sería el folio 1. Se presenta en 2 columnas, sus notas al texto, los significados o diferentes significados y versículos que explican el texto a la orilla, ¿verdad? Ese es el formato que utiliza esta Biblia. Vamos a leer Génesis 2:7, dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí te lo voy a poner más grande para que lo veas más claramente. Dice, formó pues Jehová Dios, nota que la J no existía. Formó pues Jehová Dios al hombre, polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en ánima viviente. En las versiones posteriores dice ser viviente. A mi punto de vista es más correcto ánima o alma viviente, que es un sinónimo, porque es el ser humano, y el ser viviente pues puede ser cualquier ser, ¿verdad? Puede ser un ser animal. Sin embargo, aquí dice una ánima viviente o un ser viviente. Te repito, en las versiones posteriores, como en la Reina Valera 60, aquí dice un ser. Revísalo en tu Biblia y te vas a dar cuenta. Vamos a ver el Éxodo. Siempre son de los versículos que me gusta analizar cuando agarro una Biblia nueva para mí. Dice Éxodo, el segundo libro de Moisés, llamado comúnmente Éxodo, folio 19, es lo que platicábamos, ¿verdad? Éxodo 3, versículo 14, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, y respondió Dios a Moisés, seré el que seré, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, seré, me ha enviado. En tu Biblia muy probablemente diga, yo soy el que soy. En esta Biblia, al igual que en la del Oso, al igual que en la de Mora y Prat y algunas otras versiones modernas, dice, seré el que seré. Cuéntame qué es lo que piensas de esta traducción de estos versículos. A mí en lo particular me parece muy interesante y me gusta
profundizar y analizar esos versículos de difícil traducción. Vamos a ver Daniel 3, versículo 25. En la Biblia del Oso aquí empezaba por el 95, 96, algo así, porque incluía las adiciones a Daniel, que son de las Biblias o de la escritura que le llaman apócrifa o deuterocanónica. Sin embargo, pues como te repito, aquí fue movido a la parte final del Antiguo Testamento. Vamos a leer Daniel 3, 25, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y respondió y dijo, está hablando Nabucodonosor: he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante a Hijo de Dios. Muy interesante. Revísalo en tu Biblia y te vas a dar cuenta que la mayoría de las versiones aquí dice semejante a Hijo de los dioses o semejante a un ángel. En esta ocasión dice semejante a Hijo de Dios. Si tú has estudiado la Sagrada Escritura, sabrás que aquí habla del Señor Jesucristo. Habla del Hijo de Dios. En lo particular, en esta Biblia en 1602, pienso que es lo más correcto. Más que muchas versiones actuales, esta Biblia estuvo a punto de ser mi Biblia personal. En lo particular para mí es una Biblia bellísima, extraordinaria, muy muy apreciada para mí. Mas sin embargo, ¿por qué no fue mi Biblia personal? Por su tamaño y por su peso. Es una Biblia muy grande y es una Biblia muy pesada para estar transportando. Y pues pienso que a lo mejor por los materiales, pues no sé si aguante mucho. Mas sin embargo, si es de muy buena calidad, te la recomiendo. Si la tienes, léela y tú sabrás lo que te estoy diciendo. Es una Biblia extraordinaria. Si la puedes conseguir, créemelo, no te vas a arrepentir. Es una Biblia que por su traducción, aún a día de hoy, en el 2022, que estamos grabando este video, es una Biblia extraordinaria, muy muy buena, muy recomendada. Y aquí está lo que te comentaba, los libros apócrifos. Dice: el que quiera saber por qué se llaman apócrifos y qué autoridad tengan en la iglesia de Dios, está la exhortación al cristiano lector que sea al principio de esta Biblia. Entonces, como dijimos en el principio, en la exhortación, ahí él da sus puntos de vista por qué esto es libros apócrifos. Después lo vamos a ver en un video porque es muy interesante. Y después en otro video vamos a ver, a comparar por qué estos libros se contradicen con lo que son los libros canónicos, pero eso lo vemos más adelante. Aquí vemos por ejemplo el tercero de Esdras, etcétera, ¿verdad? Llegamos al fin de los libros apócrifos y empieza el Nuevo Testamento. Dice: el Nuevo Testamento, que es los escritos evangélicos y apostólicos, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Recuerda, la J aquí todavía no existía, todavía no se le actualizaba el lenguaje. Nuestro Señor Jesucristo, con CH, así se escribía en aquel entonces. De igual manera tenemos su letra capital muy hermosa, muy grande, al principio de cada libro. Y vamos a leer algunos versículos que nos parecen muy interesantes. Compáralos con tu Biblia. Saca tu Biblia y te vas a sorprender. Vamos a Mateo 5:47. Y si abrazares a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos? Revisa tu versión. Muy probablemente dice: ¿no hacen así también los gentiles? La diferencia entre gentiles y publicanos pues es mucha, ¿verdad? Los publicanos son los que fueron convertidos a cobrar los impuestos de parte de los romanos, y los gentiles pues son todos los que no son judíos, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 15:8. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. La frase "se acerca a mí" con su boca ha sido eliminada en las versiones modernas. Revísalo, verás. Este pueblo de su boca se acerca de mí, dice la 1602, y de labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Revísalo, verás que esa frase se acerca a mí con su boca ha sido eliminada. Revisa tu Biblia, verás y te darás cuenta. Vamos a Hechos 9:29. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Y hablaba confiadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, mas
ellos procuraban matarlo. Nota en tu Biblia que el nombre del Señor Jesús ha sido quitado. Te lo leo nuevamente. Hechos de los Apóstoles 9:29 dice: en el nombre del Señor Jesucristo, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor Jesús. El nombre ha sido quitado, muy probablemente en tu versión. Y hablaba confiadamente en el nombre del Señor Jesús y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarlo. Vamos a Hechos 15:17. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, para que lo que resta de los hombres busque al Señor y todas las gentes, sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Pues, ¿qué crees? La frase dice el Señor que hace todas estas cosas ha sido eliminada. Revísalo en tu Biblia y te vas a dar cuenta. ¿Qué les pasará a esas personas que le quitan o le agregan? Pues Apocalipsis 22, 18 y 19 es muy claro, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me gustan estas Biblias antiguas, porque la intención no era crear doctrinas, sino era conocer la palabra pura y fiel, y que a veces es muy dura, pero sin embargo esa es la intención, la salvación del alma. Vamos a ver por último Hechos 20:28. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Revisa tu Biblia, verás, esto es bien interesante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios. En las versiones posteriores dice la iglesia del Señor, quitándole la edad a Jesucristo, que es Dios. La iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Dios. Mas sin embargo, cuando le ponen Señor aquí, pues le quitan deidad al Señor Jesucristo. Cuéntame qué opinas acerca de estos versículos que han sido cambiados. Como estos hay muchos, muchos versículos han sido cambiados de las versiones antiguas a las versiones modernas, algunas sí por mejor traducción, mas sin embargo la mayoría pues por acomodarlos a doctrinas humanas. Entonces con esto finalizamos la escritura. Vamos a ver la parte final. Trae un diccionario. Hay una palabra que me ha llamado la atención. Dice: interpretación de algunas palabras y nombres propios, hebreos, caldeos y griegos, la cual servirá para entender muchos lugares de la Sagrada Escritura. Mira, vamos a ver la palabra, ahí te la voy a poner cerquitas. Behemoth, esa palabra Behemoth. Hemos escuchado que es una bestia mítica, y que es una bestia que pues es muy complicado de entender, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Cipriano de Valera, en este diccionario, en esta interpretación, dice Behemoth jumentos, que sería jumentos, bestia de 4 pies. Pues aquí Cipriano de Valera se refiere a que Behemoth es un asno montés. Por las descripciones que dice la Sagrada Escritura, pudiera ser que sí. Sin embargo, cuéntame qué es lo que tú piensas de Behemoth. Y vemos la parte final, dice: para la gloria de Dios y bien de la Iglesia española, esta Biblia se acabó en septiembre, año 1602. Al igual que la Biblia del oso, se terminaron de imprimir en septiembre. Por eso es que septiembre es el mes de la Biblia, por si no lo sabías, año 1602. Y le damos vuelta. Faltas de la impresión: el primer número es del capítulo del libro, el segundo es del verso. Es decir, estos son los errores que después de impreso se dieron cuenta y lo agregaron al final para que estemos enterados, ¿verdad? Nos dejan 1, 2, 3, 4 páginas para nota. Tenemos la guarda posterior, el logotipo, pasta posterior, y aquí tenemos esta hermosa Biblia. Cuéntame qué te ha parecido, déjame ahí en los comentarios qué te parece esta Biblia, qué te parece estas revisiones. ¿Quieres que revisemos más versículos, que comparemos? Déjame ahí en los comentarios qué te ha parecido este video. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete para más contenido como este, síguenos en nuestro canal, y sin más por el momento, Jesucristo el Señor te bendiga. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.